Vamos a leer del 1 al 10. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo 2 horas, ¿verdad, pastor? Bendito sea el nombre del Señor. La gloria sea para Él. Amén. Primera de Reyes, hermanos, 19. Del 1 al 10. Yo le he puesto como tema: levántate, come, porque el largo camino te espera. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Levántate, come, porque el largo camino te espera. Amén. Mire qué poderoso es el tema, hermanos. Primera de Reyes 19, del 1 al 10. Cuando lo tenga me contesta con un amén. Y que no se vaya el gozo, amén. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aquí en medio de nosotros, amén. ¿Lo tienen? Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Acá dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así: me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabeza una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y se volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino la palabra de Jehová a él cuando le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme. Mire qué poderosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos delante de tu Padre en este momento, Señor. Que sea usted, Señor amado, tomando el control, la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que sea usted dando sabiduría, entendimiento, Padre, para poder predicar estas palabras. Que sea usted, Señor, dándome, Padre, ese entendimiento, Señor, esa revelación de tu palabra, Señor amado, en esta noche, Señor. Que sea una noche, Padre, donde tu presencia se haga manifiesto, Padre, no importando las circunstancias, como estemos adorando, Señor. Pero aquí hay corazones contritos y humillados delante de tu presencia. Aquí habemos, Señor, 2 más que 3, buscando tu rostro, Señor amado. Y déjame decirle que para Dios nada es imposible, hermano. Él lo va a hacer en esta noche. Solo abra su corazón, abra su entendimiento, que Dios lo va a hablar hoy en este día. Gracias, Señor. Toma el control, Padre, de los niños, de los jóvenes, de mi vida, Señor. Dame sabiduría y dame entendimiento, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos. Pasa un tizón encendido en mi boca, Padre. Pon palabras, Señor, de edificación, Padre, para mi vida, Señor. Palabras de edificación para la iglesia, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Que no se apague ese gozo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La gloria sea para el Señor. Esta es una historia, hermanos, que me conmovió, que me hace ver, hermanos, que como siervos del Señor, amén, estamos dispuestos a pasar pruebas, luchas, dificultades, amén.
Como siervo de Dios, déjeme decirle, cuando usted busca más del Señor, el enemigo se le va a querer levantar, amén. El enemigo va a querer impedir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Elías, hermano, era un hombre de Dios, amén, un profeta de Dios, hermano, que tenía una comunión con el Señor íntimamente, que cuando él oraba, hermano, se miraba el poder de Dios. Cuando él clamaba, hermano, se miraba que Dios lo respaldaba, amén. Porque déjeme decirle que él buscaba la presencia del Señor a través de la oración, tenía intimidad con el Señor. Déjeme decirle que Santiago habla maravillas de Elías. Dice que era un hombre semejante a nosotros, con pasiones como nosotros, era un hombre de carne y hueso. Pero ¿por qué él tenía ese poder que manifestaba cuando le clamaba al Señor? Porque yo me imagino que era un hombre que buscaba la presencia de Dios en todo momento, se humillaba delante de la presencia del Señor. Y podemos ver, hermanos, que a pesar de eso, a pesar de que era un siervo de Dios que se aguantaba para el Señor, pasaba pruebas, pasaba dificultades y pasaba procesos. Me impacta cómo en este momento, en esta palabra que leímos, vemos cómo el enemigo se le levantó, el enemigo se reflejó después de haber hecho una maravilla, que después de que Dios se le había manifestado unos versículos antes, Dios le había dado la victoria a los 450 Baales, y el Señor le había dado la victoria. Pero entonces, ¿qué me va a entender a mí? Que no importa, hermanos, cómo andemos delante del Señor. Lo importante es permanecer delante del Señor. Que las pruebas, que las luchas no los hagan menguar. Vemos cómo Dios, hermano, hasta el día de hoy, Dios sigue levantando profetas. Dios sigue levantando predicadores, evangelistas, salmistas. Hasta el día de hoy, Dios sigue obrando, hermano, como obró en el tiempo antiguo, hermano. Vemos cómo el Señor todavía sigue obrando. Porque mira cómo está el mundo. El mundo está en sus afanes, sus deleites, está en sus placeres, amén. Usted les predica la palabra y el mundo, las personas no quieren saber nada de parte del Señor. Por eso el Señor ha levantado una iglesia que no ha doblado rodillas a los Baales, que ha permanecido orando, intercediendo, amén, para que Dios sea que conteste las oraciones, amén. Y vemos aquí, hermanos, atrás, cuando vamos al 18, vemos cómo Elías, en un momento de desesperación, Dios lo levanta, porque Dios mira cómo está el pueblo de Israel en esos momentos. El pueblo de Israel, hermano, se había ido a la fornicación, al pecado. Estaban, dice la palabra, que estaban caudicando en sus pensamientos. Porque ya no hallaban, hermano, a qué Dios adorar. Si a los dioses de los Baales o al Dios que los había sacado de la esclavitud. Ya Jezabel ya había tomado ventaja, hermano, sobre ellos. Ya les había lavado el cerebro, como se dice. Pero Dios levantó al profeta Elías para que vieran quién era el Dios que ellos adoraban, al Dios que tenían que adorar. Amén. Nosotros, ustedes, hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser sensatos, hermanos. ¿A qué Dios te estamos adorando? Porque a veces, hermanos, déjenme decirle que el mundo los atrae a las cosas de este mundo. Y déjenme decirle que cuando abrimos puertas a las cosas de este mundo, vamos a perder la comunión, vamos a ir perdiendo la santidad que tenemos delante del Señor. Pero todavía hay tiempo, porque miren aquí como Elías dice que, y acercándose a Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo la iglesia va a estar caudicando en dos pensamientos? Si le adora al mundo o sigue a Jesucristo. ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros caudicando en dos pensamientos? ¿Amamos el trabajo o amamos a Jesucristo? ¿Hasta cuándo usted va a tomar esa decisión? ¿Hasta cuándo usted va a decidir seguir los caminos del Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él derramó en la cruz del Calvario? ¿Hasta cuándo usted va a cambiar sus pensamientos? Póngalo en las manos del Señor, porque el Señor dice: sus pensamientos no son mis pensamientos. El único que conoce nuestros pensamientos se llama Jesucristo, el dador de la vida, aquel que lo sacó a usted en medio de las tinieblas. Estoy comenzando aquí para que miremos, para cuando lleguemos al 19, vamos a ver por qué Elías huye a esconderse. Después, más abajo, miren, Elías es un hombre respaldado por Dios. Se atrevió a confrontar a los Baales, a los profetas de los Baales. Tomó la decisión de ir ante ellos y decirle: hagamos, como digamos, hagamos algo. Aclamen a su Dios y yo voy a aclamar a mi Dios, a ver cuál Dios es el que responde.
Tomar esa decisión, hermano, es estar convencido que el Dios que nosotros adoramos es el Dios de poder, es el Dios de gloria, hermano. Es así como ustedes tienen que tener frente a las tinieblas, al enemigo, al pecado, a la fornicación. Es así como le tiene que hacer frente. En esos momentos que el enemigo los quiere atacar, en esos momentos que el enemigo les quiere hacer ver que valen más ellos, pero que Dios reprenda al diablo, porque mayor es el que está con nosotros, mayor es el que lo ha rescatado a ustedes, los malditos y despreciados, hermano. Eso es lo fuerte que es para el Señor. Elías confrontó a los profetas los Baales. Dice la palabra, hermano, que ellos comenzaron a hacer rituales, dice ahí, y nada, hermano, se cortaban, hermano, presentaban bueyes y nada, Dios no les respondía. Yo me imagino a Elías ahí delante de ellos. Vamos, pues clamen, clamen. Vamos a ver cuál es el Dios de ustedes, clamen, clamen. Pero no, hermano, se cortaban, pero ahí podemos ver, hermano, que nuestro Dios vive y reina para siempre. Nuestro Dios no está clavado en la cruz de Calvario. Él resucitó al tercer día, hermano, y vive en usted, así como vive en mí, hermano. Y Él nos da vida, hermano. Él levanta, hermano. Y vemos, ellos clamaron, pero no le respondió. Pero aquí viendo lo bueno, cuando Elías clama, hermano. Cuando Elías clamó, dice la palabra. Entonces, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y que todo el pueblo se acercó, y él arregló, dice, el altar de Jehová que estaba arruinado. En ese momento, después que el Señor le dio la victoria, él comenzó a arreglar el altar que estaba arruinado. Hoy es un momento, iglesia, que lo arreglemos nuestra forma de vivir, conforme cómo estamos caminando, si estamos caudicando en dos pensamientos, porque déjame decirle que eso los va a llevar a la perdición, eso los va a traer maldición. Si estamos caudicando, si estamos diciendo, ¿a quién vamos a seguir? En Mateo 6:24 dice, entonces Jesús les digo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y siga. Es una convicción, hermano, de dejar todo del mundo. Es una convicción de que yo tengo que cambiar, que yo tengo que tomar la cruz todos los días. No dice que solo un día, no dice que solo un rato. Es 24/7, 365 días del año que tenemos que tomar la cruz del Señor para hacerle frente al enemigo, porque no podemos estar caudicando en dos pensamientos. Amén. Es el problema de hoy en día, que la iglesia pasa pensando en las cosas del mundo y en las cosas de la iglesia, que vestimos aquí puro y afuera vestimos como las del mundo. Ahí vemos el problema, que estamos caudicando en nuestros pensamientos. ¿Le servimos a Dios o le servimos al mundo? Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o será fiel a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a dos dioses ni a las riquezas. Aunque pasemos dificultades, aunque pasemos procesos, tenemos que serle fiel al Señor, porque Él es el dueño del oro y la plata. En nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras enfermedades, el Señor nos va a dar la victoria. Amén. Solo tenemos que confiar en el Señor. Miren, después de que el Señor le hizo todo, hermano, después que Dios se manifestó en ese momento a Elías y vio el pueblo, cuál Dios es que se había manifestado, a pesar de lo que hizo el Señor con Elías, el pueblo siguió en delitos y pecados. ¿De dónde el Señor ha sacado a nosotros? ¿Cuántos han pasado por los altares, predicadores, evangelistas, y ahora están en el mundo? Pecando, claudicando en sus pensamientos, porque no han reconocido de quién es el dador de la vida. Después de esa victoria, se puede imaginar, usted puede pensar, bueno, de ahí para allá todo estuvo bien para Elías, porque Dios se manifestó. Dios le hizo ver, quedar mal a los Baales, pero no. Ahí comenzó la angustia. Ahí comenzó a vez la depresión para Elías, porque en ese momento Acab fue con la noticia a Jezabel y le dijo que Elías había matado a los 450 profetas de los Baales. Van a haber momentos que el enemigo va a querer matar su propósito. Van a haber personas que van a querer impedir su crecimiento. Van a haber momentos que el enemigo se le va a levantar para que usted no crezca. Van a haber momentos que usted va a sentirse morir, como en este momento Elías tal vez se sentía morir. Van a haber personas que no van a querer ver su crecimiento. Aquí este varón llegó de Jezabel, el rey. Él era el rey. Llegó donde su esposa y le dijo de lo que Elías había hecho. Entonces esta mujer se enojó, hermanos.
con Elías, porque ella tenía la confianza en esos dioses, porque ella era lo que le daba de comer a estos profetas, ella es lo que mantenía a estos profetas. ¿Están aquí? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos cómo en este momento Jezabel le dijo a Elías con un mensajero, le mandó un mensajero a decirle que no pasaría el día de mañana a esa hora si él no estaba muerto. Van a ver, el enemigo va a querer, hermano, impedir, matarte tu crecimiento. El enemigo va a querer destruir tu crecimiento. El enemigo va a querer matar tus sueños, hermano. El enemigo va a querer destruir tu matrimonio. El enemigo va a querer, hermano, destruir a tus hijos, hermano. Pero ahí es cuando usted se tiene que levantar, hermano, a buscar la presencia del Señor y reprender todo ataque del enemigo, hermano. Pero vemos aquí, hermanos, cómo esta mujer le dijo a Elías que el día de mañana iba a estar muerto. Elías, hermano, al oír esta palabra, se turbó en su corazón. Pero solo el día y la hora que vamos a partir de este mundo lo sabe el Señor. El hombre no lo sabe, hermano. Pero Elías dejó de confiar en el Señor. Elías dejó de creer en el Dios que adoraba, en el Dios que le había dado ese poder, hermano, de ser ese altar de fuego, hermano. Se había olvidado de qué es lo que él aportaba, hermano. Se olvidó de lo que él portaba, hermano. Él portaba la presencia del Señor. Usted porta la presencia del Señor. A pesar de la prueba, a pesar del chisme, a pesar de lo que hablen, hermano, no se aparte de la presencia del Señor. Siga perseverando, que Dios le va a dar la victoria, hermano. Siga al frente, siga buscando la presencia del Señor. Y vemos aquí Elías al oír todo lo que le había dicho el mensajero, que lo iban a matar, que no pasara el día de mañana. Yo me imagino qué difícil haber sido para Elías, ¿verdad? Saber que ya mañana lo iban a matar. Eso pasa, hermanos, cuando dejamos de confiar en el Señor. Eso pasa cuando quitamos la mirada del Señor, que no confiamos en el Señor. Eso pasa porque no creemos lo que portamos. Usted y yo portamos la presencia del Señor. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Usted tiene que confiar en las promesas del Señor, hermano. Pero Elías se le había olvidado, hermano. A pesar de ser un hombre de Dios en ese momento, hermano. Entró pánico en su corazón. Vino angustia a su vida. Porque mire lo que dice el 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. En ese momento, hermano, que le dieron la palabra de muerte que le llevó el mensajero, en vez de buscar la presencia del Señor, en vez de irse a orar, salió huyendo, hermano. Salió huyendo porque puso la mirada en el hombre. Puso la mirada en la palabra de muerte que le habían dado. Eso a veces pasa en unos también que oímos cosas que no tenemos que oír. A veces nos declaran palabras de muerte, palabras de enfermedad, y la iglesia dice amén. La iglesia no tiene resignación de espíritu para poder ver lo que el enemigo quiere poner y quiere llevarle a su vida en ese momento. Elías en ese momento se le olvidó, hermano, se le olvidó todo el poder, toda la unción que daba, porque en vez de buscar la presencia del Señor, a sentirse que ya no podía, a sentirse en peligro, a sentirse que le iban a quitar la vida, se fue. Se levantó y se fue para salvar su vida, imagínense. Y vino a Betsabé, que está en Judá, y dejó ahí su criado. El criado yo me imagino también, hermanos, que tal vez no era hombre espiritual, porque yo estuve buscando el nombre del criado, y no aparece el nombre del criado aquí en la Biblia. El nombre del criado que andaba con Elías no aparece. Es muy importante, hermanos, cuando uno busca la presencia del Señor. Ser guiados a través de la presencia del Señor. No apartarse de la presencia, de la búsqueda del Señor. Porque cuando en esos momentos de angustia, en esos momentos de proceso, en esos momentos de enfermedad, es cuando más tenemos que acudir al Señor. Pero cuando nos vienen esos ataques del enemigo, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos de la iglesia, comenzamos a murmurar, comenzamos a criticar, comenzamos a decir, ahí no me quieren, ahí no me adoran. Pero en esos momentos de iglesia es cuando más tenemos que buscar la presencia del Señor. No tenemos que salir huyendo como cobardes, tenemos que hacerle frente al enemigo, porque poderoso es el que está con nosotros y Él nos va a dar la victoria, hermano, cuando le demos frente a través de la palabra, a través de la oración, hermano. ¡Gloria a Dios! Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mira hasta qué punto llegó este varón de Dios, hasta de quitarse. No dice,
le dijo al Señor que le quitara la vida, porque él no tuvo valor de quitársela. Le dijo al Señor que se la quitara. En ese momento de angustia, hermano, que no hallaba qué hacer, caminó por el desierto, hermano, un día de camino, imagínense. Caminar un día de camino, llegar sentado, ya no poder sin comer y beber. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos sentido cansado? Usted se ha sentido tal vez cansado de venir a la iglesia, se ha sentido cansado de buscar, leer la palabra, de buscar la presencia del Señor. Déjeme decirle, hermano, no se canse, sigue buscando la presencia del Señor, siga buscando, porque solo ahí hay fortaleza, solo en la presencia del Señor usted va a hallar esa paz, ese descanso. Aleluya. Elías se sintió destruido por una palabra que le mandó una mujer. ¿Qué palabra le han dado a usted? Usted está todavía en ese estancamiento que no quiere levantarse. ¿Qué es lo que le ha hecho creer el enemigo a usted? Que usted todavía no quiere dar ese paso de fe para cambiar su vida, cambiar su forma de vivir, para levantarse hoy en este día. ¿Qué es lo que el enemigo le ha puesto en su mente, caudicando en dos pensamientos? ¿Qué es lo que el enemigo le ha hecho? Que tal vez se le ha venido pensamientos de suicidio, espíritus de muerte, espíritu tal vez de depresión, porque eso es lo que ataca el enemigo. El enemigo quiere poner muchas cargas a nuestras vidas para que no busquemos la presencia del Señor. Y Elías se sintió, hermano, turbado. Elías se sintió cansado. Elías se sintió morir, hermano, y salió huyendo, hermano, en vez de buscar la presencia del Señor. Usted y yo no tenemos que salir huyendo, hermano. Si salgamos a salir huyendo, salgamos a buscar la presencia del Señor. Busquemos el rostro del Señor. Si el Señor se ha apartado de cada uno de nosotros, hermano, es necesario que nos levantemos y que busquemos la presencia del Señor. Yo no sé si usted le ha dicho al Señor, ya no quiero seguir. Yo no sé si usted le ha dicho, Padre, yo ya no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir a la célula. Yo no sé si usted le ha dicho al Señor, ¿por qué hasta aquí? ¿Por qué yo, Padre? ¿O por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo a mí? Porque déjeme decirle que cuando Dios llama a una persona, le va a probar su carácter. Le va a probar de qué está hecho. ¿De qué está hecha su fe? ¿A dónde está su fe? Tiene que estar en la roca que es Cristo. Amén. Tiene que tener una fe viva, no una fe muerta. Usted tiene que edificar su casa sobre la roca que es Cristo, no en la arena. Porque cuando vengan las pruebas, cuando vengan los procesos como Elías, usted va a tambalear, usted va a querer salir huyendo, usted se va a querer esconder, usted no va a querer salir de su casa. Pero es mayor el que está con cada uno de nosotros, hermanos. Amén. El Espíritu Santo es el que da fuerza al débil. Amén. El Espíritu Santo es el que fortalece a cada uno de nosotros, porque si no, no estuviéramos aquí buscando la presencia del Señor. Amén. A saber a dónde estuviéramos en este momento. Estamos aquí porque la gracia del Señor los ha alcanzado a cada uno de nosotros. Que antes éramos pecadores, hermanos. Antes no valíamos nada, pero hoy valemos la sangre de Cristo. Hoy valemos lo que Él hizo en la cruz de Calvario, hermano. Si usted lo cree, claro que denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Glorifique el nombre del Señor. Adore el nombre del Señor en todo tiempo. A pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, adórele al Señor. Porque es bonito adorar al Señor cuando estamos bendecidos, cuando estamos en apogeo. Es bonito, ¿verdad? Pero es duro adorar al Señor cuando estamos en escasez, en prueba, en enfermedades. Pero en esos momentos es cuando Dios se glorifica. Amén. En esos momentos es cuando Dios manifiesta su mano de poder. En esos momentos es cuando Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. En esos momentos de desierto, en esos momentos de desolación, en esos momentos de angustia, en esos momentos que usted ya no haya que hacer. Esos son los momentos que el Señor usa para darle una palabra. Para una palabra de que usted se levante, para que usted se restaure. En esos momentos que usted dice, no hay nadie conmigo. En esos momentos que usted siente que nadie le llama, que el líder no le llama. En esos momentos Dios quiere que usted esté solo. Para que usted busque la presencia del Señor y que aprenda a depender de la palabra. Que aprenda a depender de la presencia del Señor. Elías le dijo al Señor, quítame la vida. Un hombre de Dios, un hombre que portaba el poder de Dios, hermano. En esos momentos se le olvidó, hermanos, que portaba la presencia del Señor. En esos momentos de angustia, ¿verdad? Que a veces vienen a nuestra vida, que nos olvidamos de leer la palabra. En esos momentos de escasez, ¿verdad? Que nos olvidamos de orar. En esos momentos de enfermedad, nos olvidamos de ese momento de diagnóstico que el ser humano le da a uno
que te quedan 3 días, 4 días de vida. ¿Verdad que se nos va el aliento, se nos va el aire? En esos momentos que no tenemos para pagar la renta, ¿verdad que nos sentimos morir? En esos momentos es cuando tenemos que buscar la presencia del Señor. Doblar las rodillas al Dios Todopoderoso. Porque no tenemos que ir a los Baales. Usted no tiene que ir a buscar lo que está afuera, lo que el mundo le ofrece. Porque el mundo le va a ofrecer destrucción, muerte. El mundo lo que quiere es verlo destruido. Pero Dios lo que quiere es verlo levantado. Dios lo que quiere es verlo que usted sea un siervo íntegro delante del Señor. Amén. Eso es lo que Él quiere. Pero a veces los afanes, hermanos, ponemos la mirada en las cosas de este mundo. Los olvidamos del Dios que adoramos, al Dios que exaltamos, como le pasó aquí a Elías, que se olvidó. Llegar a un punto de decirle al Señor, quítame la vida, es porque ya no hallaba salida. Ya no había, que tal vez se sintió angustiado por dentro, que ya no hallaba qué hacer. Hay momentos que lo sentimos así, pero en esos momentos, iglesia, busquemos la presencia del Señor. En esos momentos de debilidad, busquemos la presencia del Señor, que Él va a escuchar el clamor de su pueblo. Dice la palabra que si mi pueblo se humillare y invocar en su nombre, Él va a oír nuestra oración. Amén. Él va a sanar su corazón, Él va a restaurar su vida, Aleluya. Él va a restaurar su matrimonio, pero tiene que humillarse a invocar el nombre del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor. Si su pueblo se humillare, tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Y dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, a veces oímos palabras del Señor en las madrugadas? Dios los habla de diferentes formas, Dios trata con cada uno de diferentes formas. Tal vez Dios te está inquietando en la madrugada para que te levantes a orar. Si habías dejado de orar, si habías de buscar la presencia del Señor o no estabas orando, Dios te está inquietando para que te levantes a ver a las 3, a las 4 de la mañana. Tú sientes que te despiertas. Déjame decirte que es el Espíritu Santo que te está inquietando, que está haciendo ver que tú has dejado la oración y quieres que te vuelvas a levantar, a buscar la presencia del Señor. Levántate, hermano, levántate, busca la presencia del Señor. Porque Dios te anda buscando. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Amén. Llegó, mire, el ángel le llevó a Elías comida para que él bebiera y comiera. Aquí está la comida de nosotros. Aquí está el maná que usted necesita para ser restaurado, para ser levantado. ¿Quiere ver restaurado a su familia? Busque el maná del cielo, que es la palabra del Señor. Busque la presencia del Señor. Si quiere cambiar, busque la palabra del Señor. Porque la verdad os hará libre, dice la palabra. La verdad los hará libre. Y que la verdad es la palabra del Señor. Si estaba caudicando en 2 pensamientos, hoy es día para que usted le diga al Señor, perdóname, Señor, si te había fallado. Perdóname, Señor, si había menguado. Perdóname, Señor, si yo me he quedado dormido en ese momento que tú quieres hablar conmigo. Porque pasa, ¿verdad? El cansancio literal, la carne no quiere. Vemos como cuando Jesús fue a orar al Getsemaní, le dijo a los discípulos, ¿qué hago aquí orar conmigo? Y no pudieron orar ni quizás ni un minuto. Regresó el Señor y los halló ahí durmiendo todavía. Y el Señor le dijo, quedaos aquí porque el día y la hora ha llegado. Miren, eso es lo importante, iglesia. Andar espiritualmente, andar lleno de la presencia del Señor. Los discípulos no sabían el acontecimiento, en lo que le iba a pasar al Señor. Que ya iba a ser entregado, hermanos, a la muerte. Ya iba a ser entregado y ellos no pudieron ver eso porque se quedaron dormidos. Hay mucha iglesia, hay mucho pueblo que está dormido, que no percibe que la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? Cristo viene pronto, hermano. Yo no sé si usted lo cree. Si está aquí porque usted cree que Cristo viene pronto, ¿sí o no? Cristo viene pronto, hermano. Por una iglesia pura y sin manchas, dice la palabra del Señor. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es el templo? Somos nosotros. Y viene por una iglesia limpia, pura y sin manchas. ¿Cómo está usted delante del Señor? ¿Cómo está llevando usted el caminar delante del Señor? ¿Cómo está llevando las cosas del Evangelio delante del Señor? ¿Está preparado usted para la venida del Señor? ¿Está preparado si Dios viene hoy y lo llama a la presencia?